Ok, estamos aquí en el Centro Budista de Mérida. Estoy acompañado por un pequeño grupo de personas con quienes estoy pasando la cuarentena y estamos como pues muy bien aquí juntos, muy armoniosos, pero estamos muy conscientes de que hay muchas personas afuera que no tienen la posibilidad de participar en las actividades del Centro Budista. Entonces lo que vamos a hacer es tener una serie de charlas sobre el sistema de práctica en Triratna, que vamos a introducir 5 aspectos del camino budista, la forma que nosotros percibimos el sendero budista en Triratna. Y esta es la primera charla sobre este sistema de práctica. Lo que voy a hacer en esta charla es dar una introducción al sistema de práctica en general y también a la primera etapa de este sistema de práctica. Ok, entonces voy a comenzar con la historia de este sistema de práctica. Entonces en 1978 nuestro maestro Bhante Sangharakshita dio una charla que se llama Un sistema de meditación. Entonces antes de esta conferencia no habíamos hablado de todo eso en muchos detalles. Ahora voy a explicar un poco sobre los detalles de esa conferencia. Pero como siempre con Bhante, nuestro maestro, su conferencia estaba basada, aunque el sistema de práctica en sí era su propia forma de expresar el camino budista, estaba basado en un antecedente tradicional que se llama los 5 caminos principales, que viene de la tradición budista Sarvastivada. Entonces, él tomó ese sistema de los 5 caminos principales y lo convirtió en lo que él llamaba el sistema de meditación. Y luego en 2011 ocurrieron 2 cosas. Una es que tuvimos el primer Consejo Internacional Triratna con delegados de todas partes del mundo que estaban como hablando de cómo vamos a mantener unificado el movimiento, especialmente después de la muerte de nuestro maestro. Y también Subhuti estaba haciendo una serie de entrevistas con Bhante sobre su enseñanza y escribió un ciclo de ensayos. Y él sacó un ensayo que se llama Iniciación a una nueva vida. Entonces, en ese ensayo él presenta lo que él llama el sistema de práctica espiritual. Entonces, en lugar del sistema de meditación, tenemos algo que se llama sistema de práctica espiritual. Es eso lo que vamos a ver en estas charlas. Y sí, entonces primero la conferencia de Bhante, un sistema de meditación. Es interesante porque él dio esta charla más o menos 10 años después de fundar la orden. Y entonces, por primera vez después de fundar la orden, etc., él comenzó a decir cuál es nuestro sistema de práctica de meditación. Y es algo muy interesante la forma que Bhante enseña, porque él comienza a hacer las cosas un poco guiado por intuición. Él dice, entonces, ¿qué son las prácticas? Estas personas aquí en Londres, ¿qué necesitan? Pues necesitan el seguimiento de la respiración, necesitan Metta-Bhavana, y luego cuando las personas se ordenan, van a necesitar otros métodos de meditación. Y un poco guiado por su propia experiencia del Dhamma, por lo que él ve en la gente, por intuición, decidir, eso es lo que tenemos que hacer en nuestro orden nuevo. Y luego, 10 años después, explica un poco
cómo él entiende los principios detrás de ese sistema. Entonces se da cuenta, tenemos un sistema de meditación, es muy coherente, está funcionando. Entonces, ¿por qué es así? Entonces comienza con la práctica y luego comienza como elucidar la teoría. Entonces, en esta charla, él comienza a decir por qué practicamos las meditaciones que practicamos. Él hizo algo similar con la ética, porque desde las primeras ordenaciones de la orden, todos los miembros de la orden tomaban 10 preceptos, pero no explicó los preceptos hasta 21 años después, en una charla que se llama Los 10 Pilares del Budismo. Entonces dice, tenemos esas prácticas, ahora quiero que la gente lo tome mucho más en serio y entiende por qué tenemos este conjunto de preceptos. Pero, y este caso, eso fue, en 78, fue parte de una serie de charlas que él daba explicando un poco los principios de por qué nuestro orden toma la forma que toma. Entonces, básicamente esta charla tiene que ver con la meditación. Y él habla de que la primera fase de nuestro sistema de meditación, él lo llama la integración y lo asocia especialmente con el seguimiento de la respiración. Y como es la primera etapa del sistema de meditación, una gran parte de mi charla va a ser acerca de qué es la integración. Entonces vamos a ver en más profundidad este sistema. Entonces él dice que pues una vez que hemos practicado la integración, que estamos como seres más unificados, entonces podemos practicar la segunda etapa, que es la emoción positiva. En este caso corresponde con la meditación de Metabhavana. Y él dice, bueno, una vez que tenemos la base de integración y emoción positiva y somos como seres muy saludables, entonces ¿qué viene próximamente? En la conferencia es muy llamativo, él dice, la muerte. Entonces lo dice de una forma muy enfática y en la grabación se escucha todo el mundo riendo, pero quiere decir la muerte espiritual. Y habla de varias prácticas de meditación que corresponden con eso, la práctica de la contemplación de los 6 elementos, la práctica de contemplación de los nidanas, contemplación de shunyata, otras prácticas que no están reservadas para miembros de la orden. Entonces, en términos de ese sistema de la práctica de la meditación, es a partir de ese punto que estamos hablando de prácticas de meditación que no están reservadas para miembros de la orden. Después de la muerte viene el renacer espiritual. Eso está asociado con las prácticas de visualización, de sadhana, recitación de mantras y todo eso. Y también en la charla él da bastante énfasis a otra práctica, que es la práctica de solo sentado. Y él dice que esta práctica es algo que da un equilibrio que acompaña todas las otras prácticas y que podemos como casi alternar entre las otras prácticas y solo sentado. Y es algo que nosotros sí practicamos aquí en el centro, en los retiros especialmente, la práctica de solo sentado. Entonces, esto fue el original, el sistema de meditación. Entonces lo que hace Bhante en el sistema de meditación es hablar de los principios de meditación. No está tan interesado en las técnicas de meditación en sí, sino los principios que hay detrás de estas técnicas. Y luego, en 2011, cuando de forma colectiva la orden retomó ese concepto de tener un sistema de meditación, lo ampliamos. Y ahora lo hemos ampliado y lo consideramos como un sistema de práctica espiritual. No es solo la meditación, sino todos los aspectos de la vida espiritual pueden entrar en estas 5 categorías. Bueno, se cambió un poco qué son las categorías. Y hay otro cambio con el sistema de práctica, que además de ver las 5, son 5 niveles diferentes de práctica. Entonces, con una secuencia en particular. También se pueden ver estos 5 aspectos, como son aspectos que podemos practicar en todos los niveles diferentes.
Sí, entonces, entonces como pueden ver, los primeros 4, aquí la integración, emoción positiva, muerte espiritual, renacer espiritual, tienen los mismos nombres que antes en el sistema de meditación. Aquí, en esta secuencia, la última etapa tiene ese nombre, no más esfuerzo, o la actividad compasiva espontánea. Entonces, este nombre viene de la tradición anterior al sistema de práctica de la tradición savastivada, los 5 caminos principales. Es como es la última etapa del camino, la etapa de no más esfuerzo o la actividad compasiva espontánea. Entonces, y estos 5 aspectos, sí, como mencioné, surgieron de conversaciones entre Subhuti y Sangharakshita con una aclaratoria de cuál es nuestro sistema de práctica. Y luego, estos 5 etapas también se convierten en 5 aspectos diferentes del camino que se puede practicar todo el tiempo. Entonces, como pueden ver, los nombres son todos iguales, menos eso lo que he puesto en el centro. En lugar de la etapa de no más esfuerzo, que es al final del camino, la receptividad espiritual es algo que podemos practicar en todas las etapas del camino. Entonces, quiere decir que podemos combinar estas 2 cosas juntas. En la etapa de integración, cuando estamos hablando de las etapas diferentes, podemos estar practicando los 5 aspectos diferentes. Entonces, la etapa de integración, estamos obviamente practicando integración, pero también emoción positiva, renacer y muerte espiritual, y la receptividad espiritual también. Igualmente, en la etapa de emoción positiva, todavía estamos practicando como aspectos diferentes, estos 5 aspectos. La etapa de la muerte espiritual también, la emoción positiva, integración, receptividad espiritual, renacer espiritual y no más esfuerzo. Bueno, con no más esfuerzo ya es un poco diferente, porque ya estamos al final del camino. Entonces, exactamente en qué consiste la práctica de los 5 aspectos cuando llegamos, sí, en esta etapa. Es un poco misterioso, porque realmente en esta etapa ya estamos en el umbral de la iluminación, según nuestro sistema de práctica. Entonces está más o menos claro la idea de que son 5 aspectos y 5 etapas, y los 5 aspectos pueden practicarse en cada una de las etapas. Entonces, la estructura de la charla de hoy, lo que vamos a ver es la integración en cada una de estas etapas. Entonces voy a ver en qué consiste la integración como integración, en qué consiste la integración en la etapa de emoción positiva, muerte espiritual, renacer y no más esfuerzo. Entonces vamos a comenzar con la integración como integración. Sí, entonces la idea de integración viene del hecho de que nosotros somos realmente todos seres divididos. Entonces yo puedo decidir, yo quiero practicar meditación todos los días, voy a levantarme temprano todas las mañanas a meditar, pero cuando suena la alarma, otro vajira está mandando y no quiero levantarme y no me levanto de la cama. Entonces tenemos aspectos de nosotros que no están necesariamente en armonía. Entonces, la práctica de la integración consiste en como reunir, unificar y crear armonía entre los aspectos diferentes de nosotros mismos. Y la base entonces para efectuar esa práctica de la integración, lo que implica es que vamos a realmente conocernos a nosotros mismos de una forma más profunda. Vamos a conocer todas las contradicciones internas que tenemos, las cosas que no están en armonía. Quiero comenzar con un ejemplo de la vida de Bhante Sangharakshita, él mismo. En su autobiografía él habla de que cuando estaba viviendo en la India tuvo una fase
que se dio cuenta que habían como dos aspectos de su personalidad y él llamaba esos aspectos Sangharakshita A y Sangharakshita B. Entonces el Sangharakshita A era el Sangharakshita que era un monje muy estricto, practicaba la meditación, seguía todas las normas del monje, estaba muy dedicado a practicar el Dhamma, a estudiar el Dhamma y todo eso. Y Sangharakshita B le gustaba escribir poesía, mirar la naturaleza, estar relajado, no tener compromisos. Y él se dio cuenta que había como casi como una guerra entre esos dos aspectos de su personalidad. Y en su autobiografía describe en un momento que Sangharakshita A destruye toda la poesía de Sangharakshita B. Y los dos se asustan. Entonces, y aparte de eso, él comienza a ver que realmente no hay un conflicto entre esos dos aspectos de él mismo, que para él la poesía, el arte, la belleza y todo eso es parte de la vida espiritual. Entonces, es un proceso de integración que se mostró en su propia vida, que no, al principio no estaban en buena comunicación esos dos lados de sí mismo. Y a veces esa falta de integración en nosotros puede ser muy extremo. Hay la famosa historia del Dr. Jekyll y el señor Hyde. Bueno, la novela original, las películas yo creo que son un poco superficiales, son como películas de terror un poco tontos, pero la novela original de Robert Louis Stevenson es muy interesante. Es una novela corta, pero muestra un entendimiento de la psicología humana que es muy, muy interesante. Vale la pena leerla y fijarnos en los detalles de la novela. Pero al principio, cuando el Dr. Jekyll descubre la poción que le convierte en Mr. Hyde, le gusta mucho. Porque el Dr. Jekyll es una persona muy seria, tiene es una vida muy respetable, vive en una casa donde recibe sus pacientes y todo eso. Entonces no puede permitirse ciertos placeres y maldades para mantener su vida respetable. Y el simbolismo es muy interesante porque la fachada de la casa da a la plaza muy bonito y luego hay una puerta atrás donde él sale del laboratorio cuando se convierte en Mr. Hyde. Al principio es un gozo por él, porque puede hacer cosas que no en su vida como Dr. Jekyll no puede hacer. Pero obviamente tener esa desintegración en su personalidad es muy peligroso. Poco a poco el Mr. Hyde toma el control y el Dr. Jekyll pierde el control. Entonces hay muchos detalles de esa novela que me parecen muy interesantes. Una cosa sí es eso de que tener una parte como oculta de nuestra vida, casi oculta de nosotros mismos. Entonces, si tenemos aspectos de nosotros que no estamos aceptando, es un problema, realmente. Necesitamos integrar esos aspectos, si no pueden tomar el mando. Entonces, parte del proceso de integración, la práctica de integración como integración, es conocer nuestra sombra, conocer las partes incómodas de nosotros mismos, que no encajen con nuestra imagen de nosotros mismos que nos gusta presentar al mundo. Entonces la integración implica eso, conocer los lados oscuros de nosotros mismos. También yo creo que esa novela tiene algo que ver también con la compulsión y la adicción también. Al final él no puede parar de tomar la poción. Entonces una poción es un poco como una bebida que toma y entonces no puede resistir. Solo una vez más voy a convertirme en Mr. Hyde. Y luego llega el punto que no puede dejar de ser Mr. Hyde. Entonces hay aspectos de nosotros que si no los hacemos plenamente conscientes pueden tomar control
de una forma compulsiva, que realmente están fuera de nuestra voluntad, como las adicciones, por ejemplo. Y yo noto algo muy interesante también es que él toma la pasión y sale como Mr. Hyde en las noches. Y yo he notado en mi propia personalidad, es casi como tengo el Dhamacharya Vajrayanatha de día y luego la noche me convierto en otra cosa, un poco más oscura. Mis comportamientos más nocivos, entonces es como casi que se baja el sol, se va el sol y otros elementos de mi personalidad salen con la oscuridad. Y Carlos Jung, el psicólogo Carlos Jung, observó eso también cuando estaba viajando en África. Él veía como la gente en África cambiaba de personalidad en la noche y le pareció muy interesante los aspectos inconscientes de nosotros salen con la oscuridad. Entonces parte de ese proceso de integración entonces es conocer el lado oscuro de nosotros mismos. ¿Y cómo cultivamos la integración? Obviamente tenemos la práctica de meditación y la meditación que particularmente corresponde con esta etapa es el seguimiento de la respiración. ¿Qué iba a decir? Sí, entonces, pero lo que es más fundamental realmente en el proceso de integración no es tanto la práctica de meditación sentada, sino cultivar atención consciente en todas nuestras vidas, lo que en la lengua tradicional se llama sati, y hoy en día se usa mucho la palabra en inglés mindfulness. Tenemos que cultivar más y más atención consciente de nosotros mismos, en todos los detalles. Entonces es algo que podemos hacer sistemáticamente. Entonces, una forma de hablar de nosotros mismos, por ejemplo, es cuerpo, habla y mente. Entonces, un buen lugar para cultivar la atención consciente y la atención plena es con el cuerpo. Si no estamos realmente muy bien conectados con el cuerpo, es muy difícil cultivar la atención consciente. Es la base de todo, es estar en contacto con el cuerpo. A tener conciencia de nuestra habla es muy interesante porque es casi como si no estamos bien integrados. A veces el habla funciona de una forma casi independiente. No sé si han tenido la experiencia, a veces acabas de decir algo y piensas, ¿qué he dicho? Es casi como un aspecto de nosotros mismos que puede estar un poco fuera de control. Entonces, tenemos que efectuar esa integración entre cuerpo, habla y también la mente. Entonces, conocer nuestra mente profundamente es obviamente una tarea muy grande en el budismo. Hay muchos aspectos diferentes de nuestra mente. Una forma de analizar el ser humano es los 5 skandhas. El primer skandha es el cuerpo, otra vez comienza con el cuerpo, y luego hay como otros 4 aspectos diferentes de la mente. Pero para el budismo es especialmente importante algo que se llama Vedana. Entonces Vedana es muy difícil de traducir, pero podemos decir que es el sabor que tiene toda nuestra experiencia y es el sabor de que es placentero o desagradable. Entonces como es doloroso o placentero o indiferente. Entonces es muy importante en el budismo prestar atención. ¿Cómo es mi experiencia? ¿Estoy con una experiencia placentera o desagradable? ¿Y cómo respondo a esa experiencia? ¿Estoy respondiendo de una forma como consciente o me estoy dejando llevar por mis impulsos más básicos que a lo mejor no van a llevarme a un sitio muy positivo? Quería mencionar un posible peligro con la práctica de integración y de atención consciente, y esto es la atención enajenada. Entonces,
a veces cuando la gente encuentra el budismo dice que hay que cultivar atención plena a todo, la gente se pone un poco como un robot. Entonces piensa, yo estoy levantando el vaso hacia mi boca, estoy consciente de que el agua está mojada. Entonces no estamos realmente plenamente integrados en nuestra experiencia. La experiencia enajenada no es la integración, no es el cultivo de atención plena en realidad. Entonces, una cosa que ayuda otra vez a evitar la experiencia enajenada es estar muy consciente de la experiencia del cuerpo. También la próxima etapa, la etapa de emoción positiva, también es muy importante porque las emociones, es difícil estar enajenadas si estamos muy conscientes de nuestras emociones también. Y algo que es siempre como un problema cuando comenzamos el camino espiritual, estamos en la primera fase de integración, son los pensamientos. Entonces nos sentamos a meditar, queremos hacer el seguimiento de la respiración, pero la mente se va a un lado y otro y otro y otro. Entonces de alguna forma tenemos que transformar nuestra relación con nuestros pensamientos. Los pensamientos no deben ser como enemigos. Entonces que me llego al final de la meditación estoy desanimado porque los pensamientos me han llevado a cualquier lado. Los pensamientos deben ser como parte de nuestra práctica de integración. Tengo que tomar interés en qué tipo de pensamiento está surgiendo sí, entrar en otro tipo de relación. En lugar de dejarme, el pensamiento toma control y se va, y puede ser un pensamiento del tipo Mr. Hyde. Entonces estoy consciente de que, mira, ese pensamiento ha surgido en mi experiencia, tengo curiosidad, y intento como mantenerlo integrado dentro de mi experiencia. Y algo que es muy importante para poder hacer ese trabajo de integración, y eso realmente yo creo que nos conecta con la próxima etapa de la emoción positiva también, es tener una dirección y una motivación muy clara en mi vida, qué es lo que quiero lograr con mi vida. Entonces simplemente decir, voy a practicar atención consciente y no tengo una idea realmente por qué estoy haciéndolo, es difícil. Mientras si tengo una idea clara, lo que yo quiero hacer es avanzar en el camino espiritual, avanzar hacia la iluminación, ayudar a otras personas y todo eso. Tener ese propósito claro es una fuerza que nos ayuda a integrarnos más y más. Eso es un poco lo que llamamos ir al refugio en el budismo. El ir al refugio, tener el meta muy claro en la vida, nos ayuda a integrarnos, a recoger todas las energías dispersas que tenemos adentro. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente etapa. Hemos hablado como el aspecto de integración en el nivel de integración, y ahora vamos a hablar del aspecto de integración en el nivel de emoción positiva. Entonces, en la fase de emoción positiva, estamos comenzando a tomar en cuenta mucho más las otras personas. Entonces, en la fase de integración estoy preocupado, estoy en el comienzo de la vida espiritual, estoy preocupado a conocerme a mí mismo, superar las divisiones y desarmonías dentro de mí mismo. Pero una vez que hemos comenzado a hacer ese trabajo como psicológico fundamental, en algún momento tenemos que como comenzar a preocuparnos en otras personas, a cultivar una actitud positiva que va más allá de mi pequeño mundo. Entonces, hablando de esa etapa, no puedo entrar en demasiado detalle sobre la emoción positiva porque es la charla de la semana que viene. Entonces, lo que quiero hacer es enfocar un poco en los aspectos de integración en esta etapa. Entonces, en esta etapa, parte de la esencia de esa etapa es el cultivo de karma positivo.
Eso es algo que cuando Subhuti dio sus charlas sobre el sistema de práctica espiritual y lo incorporamos en 2011, no es simplemente metabhavna y tener emociones positivas, es la fase de como cultivar karmas positivas. Entonces tiene que ver con toda la práctica de ética. La meditación más asociada con esa etapa sí es metabhavna, pero esa etapa tiene que ver con la práctica de ética. Entonces, para mí, un ejemplo de cómo debemos practicar en esa etapa, practicar la integración, un muy buen ejemplo es tomar la práctica de cumplir con nuestras promesas, por ejemplo. Entonces, si yo digo, pues mañana te voy a ayudar a pintar la pared, y mañana llega, me levanto y me digo, ay, no tengo ganas, y no lo hago. Y ni siquiera llamo para decir que no voy a ir. Entonces, quiere decir que estoy como cultivando más desintegración en mí mismo. Si yo digo, sí te voy a ayudar, entonces es una parte de mí que está hablando, que quiere ayudar. Y si eso es como parte de mi motivación central, lo que unifica mi vida, es muy importante que yo sea consecuente con eso. Entonces, si el día siguiente, no me provoca, pues me siento como cansado y no voy a hacer, no, yo decir, no, yo quiero integrarme, quiero que todas mis fuerzas están unificadas y yendo en la misma dirección. No voy a dejar otra parte de mí estropear lo que yo siento que son mis propósitos importantes. Entonces, una práctica tan sencilla como cumplir con las promesas es una práctica muy, muy potente de la integración, particularmente en esa fase del cultivo de la emoción positiva también. También he puesto relación con esa etapa la integración vertical y horizontal. Casi todo lo que yo he mencionado hasta ahora ha sido ejemplos de integración horizontal. Hay un aspecto de mí que quiere ser otro, que quiere ser otro, tengo que unificarlos, encontrar armonía, superar esos conflictos entre mí mismo. Está ocurriendo todo en un solo nivel. Cuando voy avanzando, ya comenzamos a entrar en la posibilidad de tener una integración vertical, donde aspectos más profundos de mi ser, aspectos más sublimes de mi ser, comienza a integrarse también, estas energías más sublimes, comienza a fluir en mi vida. Y eso particularmente se representa por lo que se llaman los estados de dhyana, en meditación, de entrar en estados de conciencia que es únicamente estados positivos. Entonces todos los aspectos negativos de mi mente, por lo menos temporalmente, desaparecen, todas mis energías están unificadas y solo experimento estados de gozo y placer, especialmente en la meditación. Y para cultivar esa integración vertical, cultivar la posibilidad de entrar en dhyana, en la meditación, necesito prestar atención a las condiciones de mi vida. Entonces, si tengo una vida muy dispersa, muy agitada, sin momentos de paz y calma, no va a ser posible esa integración vertical. Entonces, necesito crear condiciones, tener una hora para meditar, necesito tiempos para reflexionar, de estar en calma, porque eso no es compatible con una vida agitada. Entonces, ese aspecto de la integración mucho más profundo está en relación con las condiciones que voy creando en mi vida también. Entonces sí, no voy a decir más sobre la integración en la emoción positiva, porque sí vamos a tener una charla la semana que viene sobre la emoción positiva. Entonces vamos a ir desde la integración a nivel de emoción positiva a los próximos 2 niveles juntos. Entonces vamos a ver si el renacer espiritual y la muerte espiritual juntos. De alguna forma no se puede tener uno sin la otra. Entonces
Entonces, con la secuencia que estamos siguiendo aquí, desde la integración hasta la emoción positiva, lo que estamos haciendo es formar una personalidad humana saludable, integrado, positivo. Y en la próxima etapa, y prácticamente en esa etapa comenzamos a relacionarnos mejor con otra persona, con el mundo. En la muerte espiritual, lo que llegamos a ver es que en realidad no tenemos algo que es una esencia, un yo, según la tradición budista, la enseñanza de Anatar, que no hay un yo fijo dentro de nosotros. Entonces, sin la base de la integración en la emoción positiva, no podemos entrar en esa fase de la muerte espiritual. Por eso solo comenzamos a enfatizar eso realmente cuando las personas están preparándose para la ordenación. Sin embargo, se puede también practicar algo de eso en la fase de integración también. Entonces, pero si estoy practicando de tal manera que quiero ver que no hay un yo fijo dentro de mí, es importante no caer en el nihilismo y decir pues no hay nada. Entonces es importante también tomar en cuenta el aspecto del renacer espiritual. Hay algo que es un poco misterioso, que es mucho más grande que ese pequeño yo o ego que siento que tengo al principio del camino. Entonces, para mí es bastante importante que consideramos la muerte y el renacer juntos, de alguna manera. Particularmente si estamos realmente en el nivel de integración, más que todo. Entonces, estamos con la integración, vamos con un proceso de una unificación y una armonización de nuestro ser. Y en la fase de la muerte espiritual, nos damos cuenta que aunque estamos unificándonos, no hay como algo en el centro de nuestro ser. Ese proceso de integración sigue, pero hay como un espacio abierto donde yo pensaba que había algo que normalmente llamo yo. Entonces, yo creo que prácticas que podemos hacer que son de integración, que corresponden con esa fase, son aspectos, por ejemplo, como la renuncia, a dejar cosas atrás. Entonces, la renuncia puede incluir una renuncia de cosas psicológicas, cosas que pienso yo soy así, o yo siempre hago tal cosa, y pueden ser una renuncia en términos de simplificar nuestras vidas, como quitar muchos peroles de la casa y todo eso. Entonces, en lugar de como coleccionar aspectos de nuestra psicología o cosas físicas que afirman una idea de yo, vamos a entrar en un estado mucho más libre, mucho más como despejado, sin tantos trastos psicológicos y físicos, digamos. Entonces la renuncia puede ser algo muy, muy, muy bueno para efectuar integración en ese nivel. En términos del renacer, lo que estamos permitir hacer es permitir otro nivel de conciencia, algo a lo que a veces llamamos como una fuerza suprapersonal, un poco los niveles de conciencia iluminados a actuar a través de nosotros. Entonces es como, tal vez es la experiencia más integrador que puede haber, porque estamos como alineándonos con todo el resto del universo. Estamos permitiendo como el propósito fundamental del universo, digamos, a funcionar a través de nosotros. Entonces, como otro nivel de integración completamente diferente. Y eso nos lleva a la última etapa. La etapa de no más esfuerzo, actividad compasiva espontánea. Entonces, si llegamos a la integración a ese nivel, pues que hay
para integrar. Ya hemos llegado a la iluminación y pues es la integración total con el universo de alguna forma. Y algo que simboliza esa etapa para mí es esa imagen de un bodhisattva. Es una estatua del bodhisattva Avalokiteshvara y está en la postura de descanso real. Entonces se ve totalmente relajada, ¿verdad? Entonces esa etapa de no más esfuerzo y la actividad compasiva, espontánea, es un ser completamente integrado, no tiene divisiones, no tiene desarmonía. Y me recuerda también otra forma que hablan del bodhisattva, el budista avanzado, es que es como un bebé elefante que se baña en un pozo con flores de loto, se echa agua encima y sale del pozo y nada más sale, encuentra otro pozo y se entra y se baña otra vez. Entonces es como la vida espiritual se convierte en algo que es pura alegría y no hay conflictos internos, estamos en una armonía total con el universo. Y la integración realmente llega a su fin completo porque pues estamos completamente integrados con el universo, en armonía con el universo. Entonces, lo que hemos visto hoy entonces son estos 5 aspectos de la práctica espiritual. Y hemos visto que podemos practicar, hemos enfocado especialmente en la integración, y hemos visto que podemos practicar estos 5 aspectos en 5 niveles diferentes, en como un proceso de integración progresiva, y eso nos lleva a ese estado de integración con todo, digamos, que corresponde realmente con la iluminación misma. Entonces lo que vamos a ver en las semanas que vienen son estos 5 aspectos o estas 5 etapas en su totalidad. Pero esta charla ha sido como una introducción a todos y también la introducción a la fase o aspecto de integración. Entonces espero que haya sido útil.